Tener en cuenta que el Fondo Canario de Financiación Municipal de los últimos años, los 2 últimos años, hemos cumplido con todas las ratios de salud económica financiera. El Ayuntamiento nunca había cumplido con estas ratios y en los 2 últimos años hemos cumplido de forma consecutiva con todos los indicadores de salud económica financiera, lo que nos ha permitido dedicar la mitad de ese fondo de libre disposición a inversión o emergencia social, que yo creo que es una de las fortalezas que tiene nuestra gestión. Como saben, en el año 2011 nos vimos obligados a firmar un plan de estabilidad económico-financiera. En el año pasado anulamos, ya en el 2013, perdón, anulamos este plan de estabilidad económico-financiera porque cumplimos los objetivos con un año de antelación. Esa inestabilidad que era inicialmente de 40 millones o menos 40 millones de euros este año ya quedó solventada. En el plan de ajuste el cual tenemos en vigor, producto de habernos acogido al plan de pago a proveedores del Real Decreto 4/2012 del Gobierno de la Nación, pues hemos amortizado en el 2013 la mitad de ese plan de ajuste y las previsiones, siendo prudentes, también quiero decirlo, siendo prudentes, nuestra intención es que durante el 2013 pudiéramos finalizar con este plan de ajuste que tenía una vigencia de 10 años y con suerte podremos finalizarlo en 2 años. Como dice el alcalde, una de las características más importantes es la contención de los ingresos, producto de esa contención en la presión fiscal que reciben nuestros vecinos y vecinas. En el pleno de octubre de este año dijimos que la basura este año no iba a subir, que el impuesto el IBI, la contribución urbana, tampoco iba a subir. Hemos bajado el tipo de gravamen para que los vecinos en el recibo del año 2014 no noten ninguna diferencia. Recuerdan que tenemos una modificación del valor de nuestra ponencia de valores del año 2009 que indicaba que hasta el año 2018 se iba a ir repercutiendo año a año en torno a un 10% esa modificación, y lo que hemos hecho es que para el año 2014 los vecinos no noten esa modificación. Cumplimos en este presupuesto con la estabilidad presupuestaria la regla del gasto. Tenemos un superávit presupuestario de 4.700.000 euros y por último decir que es un presupuesto flexible, como siempre hemos dicho. Cada vez que se hace una previsión presupuestaria tratamos de acercarnos lo más posible a la realidad, y obviamente como trabajamos con una realidad muy cambiante y dinámica, pues en estos años hemos tenido la capacidad de respuesta a todas las necesidades que han surgido durante los 2 años de este mandato, y este presupuesto tiene capacidad para hacer lo mismo. Entonces, digamos que eso es un poco lo importante. Y luego la inversión, que asciende a casi 1 millón de euros, la inversión del propio presupuesto, y que es, como dije, casi un 300% más que el año pasado. Y luego lo que decía también el concejal responsable, ¿no? Que contamos con 2 millones también por el hecho de cumplir todos los ratios de salud financiera que establece el Gobierno de Canarias. Nos permite disponer de la mitad de ese fondo, disponer para inversión y también para temas que tengan que ver con lo social. Nosotros vamos a destinar una parte a empleo también, de ahí va una parte irá a empleo, ya presentaremos ese plan, y otra parte irá a inversión. Porque como digo, digamos el objetivo de este presupuesto, lo que pretendemos desde este presupuesto es que nuestra sociedad o nuestra realidad socioeconómica sea más competitiva, y por lo tanto lo que hemos hecho es contener los impuestos, contener también los gastos, de manera que eso nos permite mayor dinamismo. Si a eso le añadimos después que aumenta la inversión, de alguna manera estaremos introduciendo elementos de corrección en la situación de crisis que estamos viviendo, ¿no? En los dos frentes, generando nosotros actividad a través de la inversión, y por otro lado también pues facilitando, bajando, digamos, los costes, tanto de los impuestos directos como de los indirectos, como de las tasas. Es decir, se han contenido todos los ingresos digamos, en un esfuerzo que queremos hacer, ¿no? Este es un poco, digamos, el planteamiento filosófico. Luego las magnitudes ustedes las tienen ahí resumidas, los tantos por ciento, y esa obligación tienen que proceder a pagar la deuda bancaria antes de dedicar. Bueno, eso quiere decir que estamos
bastante intervenidos, ¿no? Estamos bastante intervenidos, en el sentido de que no es exactamente que viene una licencia y hay que pagar una parte, sino que tienes que constreñir tus gastos, tienes que constreñirlo a los parámetros establecidos con relación y los ingresos lo mismo, con relación a ejercicios anteriores. Y ya no puedes disponer libremente, sino que tienes que destinarlo a cubrir proveedores, a bajar deuda, tiene determinado tal. Y después dentro del gasto, lo que se hacía antes, hacías una previsión de ingresos y una previsión de gasto. Ahora tienes que hacer una previsión ajustada a los ingresos del último ejercicio, muy ajustada, y tienes que después situar bien el gasto, y lo que quede no dispones de ello, está ya, digamos, orientado. Bueno, es una disciplina que yo creo que en cierto modo es un elemento corrector que puede ser útil. Pero sin eso, por ejemplo, el ayuntamiento tendrá los gastos controlados, el tema financiero, el tema proveedores, esos ingresos no se pueden dedicar a otra cosa, ¿verdad? Se pueden dedicar a los capítulos del ayuntamiento. Si tienes más, invertirás más. Si tienes que dedicar más a turismo, lo que sí que hay es un criterio. Hay un criterio de gasto y hay una jerarquía de gastos, ¿no? Y a partir de ahí usted cubre esto, y a partir de ahí usted ya hace lo que quiera. Lo que pasa es que no va a hacer lo que quiera, bueno, queda. Son 4 millones, al cumplir los ratios. Si no cumples los ratios es exactamente lo que es lo mismo. O sea, si tú no cumples los ratios de salud financiera que establece el gobierno primero te penaliza, te da menos cantidad. Y segundo, te dice, y usted tiene que destinar esto según qué ratio esté fallando. Si por ejemplo pues tiene mucha deuda, pues dedícalo usted a deuda, o dedícalo usted a pago de proveedores. Como nosotros cumplimos los ratios, lo que ocurre es que dice, 2 millones van a su fondo, a su presupuesto, y usted lo coloca como usted quiera dentro de lo que son de lo que es la estructura presupuestaria. Y puede usted disponer de 2 millones de euros, o sea, del 50%, en nuestro caso son 2 millones, para que puede usted destinar a inversión y o a política social, vamos, a situaciones de emergencia y todo lo que tenga que ver con eso. Nosotros vamos a dedicar una parte, desde el punto de vista social, a empleo, como hicimos el año pasado, y una parte importante a inversión. Lo pregunto por la disminución del presupuesto. Sí. ¿A qué se debe? ¿Precisamente a seguir ese plan? Son dos cosas diferentes. O sea, el plan de estabilidad económica es el que ya hemos cumplido en el año 2013, el plan de estabilidad económica. Y luego el plan de ajuste, nosotros nos acogimos a este plan a través de un real decreto que sacó el gobierno para pagar a los proveedores. 6.300.000 euros, por eso estás confundiendo, son dos cosas diferentes. Los 6.300.000 euros que solicitamos en aquel momento, ya este año, que habíamos pedido a 10 años, que las reglas las marcaba el Estado en ese real decreto, a 10 años con un tipo de interés muy elevado. Entonces lo que ha hecho este grupo de gobierno es, anticipadamente, ya en el 2013, en el primer año, hemos dado de baja la mitad del dinero, prácticamente la mitad, el 45-48%. Nuestra intención, si las circunstancias socioeconómicas están como las previsiones que hemos planteado, es que en el 2014 pudiéramos dar de baja totalmente el plan de ajuste. Eso es una cosa. Luego, otra cosa es por qué la disminución de los ingresos. Antes lo planteaba el alcalde, la disminución de los ingresos viene por la contención en la presión fiscal que se ejerce a los vecinos. Es decir, lo que hemos hecho es, al tratar de controlar la modificación anual que se produce en el IBI, en la contribución, lo que hacemos con eso es dejar de ingresar cuantías económicas para los ingresos municipales, pero sí afectar directamente, beneficiar directamente al propio vecino, al propio ciudadano. Vecinos y empresas. Y empresas. Claro, que en este municipio tengan en cuenta que el peso de los ingresos gravita mucho sobre empresas hoteleras, extrahoteleras, que tiene mucho que ver con todo esto, ¿no? Entonces, por eso digo que es un elemento también que facilita la competitividad, ¿no? Es un poco más competitivo, ¿no? En la medida en que nosotros podemos, hasta donde podemos, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo grande en ese sentido, y yo creo que esto es una clave muy importante, ¿no? Es decir, contenemos el gasto, pero ¿para qué? Por capricho no, contenemos el gasto porque estamos en un escenario de crisis, porque tenemos que ser más competitivos, y bueno, pues intentamos ahí no ejercer una mayor presión de la necesaria, entre comillas.
No se prevén muchos ingresos por plusvalía, es uno de los ingresos que es muy coyuntural y que con la crisis pues ha bajado bastante. Claro, la plusvalía es todo lo que tiene que ver con las transacciones inmobiliarias y claro, estas han caído pues como ocurre con las licencias de obra, ¿no? Ayuntamientos como este que tienen digamos ingresos coyunturales muy importantes, luego pues esos ingresos coyunturales cuando cambian las circunstancias cambian. Aquí coincide una situación de crisis también con una situación de consolidación del destino turístico que pues hace que estos ingresos hayan caído. No obstante, dicho lo cual, decir también que la gestión económica en ese sentido nos ha permitido mantener, hubiera sido una cosa tremenda, ¿no? Que los procesos del municipio como este son procesos bastante terribles, ¿no? Porque cuando no tienes muchas necesidades de servicio, tienes muchos ingresos. O sea, cuando se empieza a construir todo, son las grandes licencias, los grandes tal, los grandes ingresos, las grandes plusvalías, los grandes tal. Cuando termina, que tienes que prestar todo el conjunto de servicios, esos ingresos desaparecen. Con lo cual, la cuestión se complica. Creo que ese choque que ha ocurrido ya en el Ayuntamiento de Adeje, en el municipio de Adeje, digamos, ese choque ya lo hemos afrontado porque ya se terminó la época coyuntural, ya estamos en un proceso de consolidación del destino turístico y además encima con un escenario de crisis, bien, pues yo creo que hemos hecho una gestión económica que nos permite seguir manteniendo lo que es incluso corrigiendo situaciones de proveedores, de deuda, etcétera, a través de un esfuerzo grande que se ha hecho y de una reestructuración económica importante que se ha hecho en los últimos años y que hace que hoy pues estemos pues relativamente tranquilos, ¿no?